nación santa que Dios formó, sacerdocio de estirpe real, somos pueblo elegido de Dios. Somos pueblo, somos nación, nación santa que Dios formó, sacerdocio de estirpe real, somos pueblo elegido de Dios. Tú nos has congregado a nosotros, desde lejos tú nos has llamado, y nos diste tu amor y grabaste tus mandatos en el corazón. Somos pueblo, somos nación, nación santa que Dios formó, sacerdocio de estirpe real, somos pueblo elegido de Dios. Paz y bien, amigos de Redescubrir, qué rico volver a tenerlos de nuevo en este año 2020, en el que vamos a dedicar nuestro programa a redescubrir la segunda parte del Catecismo de la Iglesia Católica, que nos habla de la celebración del misterio cristiano. Bienvenidos pues a este programa. Y para hablar de misterio cristiano tenemos que iniciar hablando un poco de una palabrita que es clave y va a ser clave durante este año, que es la palabra liturgia, que nos habla de la celebración, de esa celebración pública que se hace de los sacramentos. Entonces vamos a profundizar los sacramentos, vamos a mirar cómo nosotros desde los sacramentos nos estamos sumergiendo en ese misterio pascual de Jesús, de encarnación, pasión, muerte y resurrección. Por eso vamos a dedicar especial atención durante este año a mirar qué nos dicen los sacramentos, qué sacramentos hemos celebrado, cómo los hemos celebrado, cómo nos acercamos a ellos, y a partir de este programa empezar a tomar como nuevas medidas para acercarnos a ellos. Entonces redescubramos cómo Dios, que nos ama tanto, nos entrega a su único Hijo, en el que nosotros nos sumergimos y en el que al que le permitimos que nos salve a través de cada uno de los sacramentos. Por eso introduzcámonos en este día con esta hermosa canción que muchos de ustedes conocen. Cuánto he esperado este momento, cuánto he esperado que estuvieras así, cuánto he esperado que me hablaras, cuánto he esperado que vinieras a mí. Yo sé bien lo que has vivido y sé también por qué has llorado. Sé bien lo que has sufrido, pues de tu lado no me he ido. Pues nadie te ama como yo, pues nadie te ama como yo. Mira la cruz, esa es mi más grande prueba. Nadie te ama como yo, pues nadie te ama.
Yo sé bien lo que me dices, aunque a veces no me hablas. Sé bien lo que en ti sientes, aunque nunca lo compartas. Yo a tu lado he caminado, junto a ti yo siempre he ido. Algunas veces te he cargado, yo he sido tu mejor amigo. Pues nadie te ama como yo. Pues nadie te ama como yo. Mira la cruz, esa es mi más grande prueba. Nadie te ama como yo, pues nadie te ama no como yo, pues nadie te ama como yo. Mira la cruz, fue por ti, fue porque te amo. Nadie te ama, no, nadie te ama ni te amará. Nadie te ama como yo. Redescubrimos el amor que Dios nos tiene en su Hijo. Por eso vamos a darle la bienvenida a la palabra de Dios, que en este día, en este fundamento bíblico, nos va a mostrar el gran amor de Dios en la persona de su único y amado Hijo. Escuchemos con atención qué nos va a decir hoy. Hola amigos de Redescubrir, el fundamento bíblico del programa lo tomamos de la carta a los Efesios en el capítulo 1, versículos del 3 al 14. Dice la palabra de Dios: Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien por medio de Cristo nos bendijo con toda clase de bendiciones espirituales del cielo. Por Él, antes de la creación del mundo, nos eligió para que por el amor fuéramos consagrados e irreprochables en su presencia. Él nos predestinó a ser sus hijos adoptivos por medio de Jesucristo, conforme al beneplácito de su voluntad, para alabanza de la gloriosa gracia que nos otorgó por medio de su Hijo muy querido. Por Él, por medio de su sangre, obtenemos el rescate, el perdón de los pecados. Según la riqueza de su gracia, derrochó en nosotros toda clase de sabiduría y prudencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, establecido de antemano por decisión suya, que se realizaría en Cristo en la plenitud de los tiempos, que el universo, lo celeste y lo terrestre, alcanzaran su unidad en Cristo. Por medio de Él, y tal como lo había establecido, el que ejecuta todo según su libre decisión, nos había predestinado a ser herederos, de modo que nosotros, los que ya esperábamos en Cristo, fuéramos la alabanza de su gloria. Por Él también ustedes, al escuchar el mensaje de la verdad, la buena noticia de la salvación, creyeron en Él y fueron marcados con el sello del Espíritu Santo prometido, quien es garantía de nuestra herencia y prepara la redención del pueblo que Dios adoptó para alabanza de su gloria. Palabra de Dios,
te alabamos, Señor. Amigos de Redescubrir, qué gracia tan especial la palabra de Dios. Este texto de la carta a los Efesios, con esta invitación a que todos nosotros reconozcamos las bondades, las maravillas de Dios, todo lo que Él dispuso para la salvación de nosotros, sus hijos. Y contemplamos en esa palabra ese diálogo de la Trinidad, esa presencia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y hemos escuchado cómo entonces el Padre nos hace contemplar esa acción de gracias por toda su obra creadora. Él nos amó, Él nos predestinó, Él nos eligió, Él derrochó su amor con cada uno de nosotros. Y a través de su Hijo Jesucristo, entonces se llevó a cabo en la obra de obediencia todo este plan de salvación. Y por la fuerza del Espíritu Santo se confirma entonces ese sello, esa garantía de esa obra, de esas maravillas de Dios. Todos nosotros como hijos de Dios somos invitados para que siempre alabemos las maravillas de Dios, para que seamos muy agradecidos, para que de manera especial en nuestras celebraciones litúrgicas nosotros entonces adoremos y contemplemos esas obras, seamos testimonio de ese derroche de amor de Dios para con cada uno de nosotros, sus hijos. Seamos testigos de esa luz, de esas obras maravillosas que trascienden y que nunca nos debemos entonces cansar, nunca nosotros nos debemos de hacer indiferentes a esas bondades de Dios. Que cada celebración litúrgica sea entonces esa oportunidad especial para que en comunidad, llenos de fe, adoremos y demos gracias a Dios. Ahora que hemos escuchado la palabra de Dios, entonces los invito, queridos televidentes, para que vayamos a conocer las fuentes de nuestra doctrina con el Padre Arnoldo Uribe y redescubramos la razón de ser de la liturgia en la iglesia, lo que es la liturgia y la oración, la liturgia y la vida, y una catequesis sobre lo que es esta palabra que va a ser clave durante este año, que es la liturgia. Entonces, démosle la bienvenida al Padre Arnoldo, y ustedes también en sus casas vamos a empezar a tomar en nuestras manos el Catecismo de la Iglesia Católica en la segunda parte, a partir del numeral 1066. Iniciando entonces esta nueva etapa, este nuevo momento de nuestro programa Redescubrir, nos adentraremos entonces este año en el tema de los sacramentos. Es necesario tener en cuenta que el catecismo de la Iglesia Católica o cualquier catecismo de la Iglesia tiene sobre todo tres partes. Una primera parte que nos trata sobre lo que debemos creer, es decir, el credo. En la oración del credo está todo lo que el católico debe profesar, debe creer. En la segunda parte encontramos lo que debemos vivir, que se refiere obviamente entonces a los mandamientos, que es lo que el cristiano debe vivir. Entonces tenemos la primera parte, lo que debo creer, el credo; la segunda parte, lo que debo vivir, los 10 mandamientos y los mandamientos como tal de la Santa Madre Iglesia; y en la tercera parte encontramos lo que debo celebrar. En cuanto a lo que debo celebrar, nos referimos entonces a la vivencia o a la celebración de los sacramentos. Y si se quiere, habrá una cuarta parte, que es lo que debemos orar, que se refiere concretamente a la oración del Padre Nuestro, acompañado de las obras de misericordia. Nos veremos entonces ocupados en lo que debemos celebrar, la fe que yo
tengo, lo que yo creo, lo celebro. Y la manera como lo celebro es a través de los sacramentos. Por eso entonces, al adentrarnos en este tema de los sacramentos, es necesario tener en cuenta entonces que hablamos específicamente del tema de los sacramentos, y dentro de los sacramentos la liturgia, porque todo sacramento es liturgia y todo sacramento es litúrgico. La liturgia es entonces la celebración de esos sacramentos. En sentido estricto, hablamos de liturgia con un significado de un acto público. En realidad eso es un sacramento, es un acto público, pero es un acto público de fe, porque es a través de la vivencia de la celebración de los sacramentos como yo expreso mi amor al Dios en el que creo. Por eso la liturgia se celebra en comunión con la iglesia, y eso es fundamental. Perdería el sentido santificador la liturgia cuando nosotros la celebramos de manera distinta o contraria a la manera como la iglesia nos lo pide, nos lo manda a celebrar. Sobre estos temas pues estaremos hablando a lo largo de todos estos programas, pero tengamos en cuenta entonces que la liturgia, esa celebración cultural pública, es la manera a través de la cual nosotros en nuestra iglesia vivenciamos ese acto cultural que hacemos a través de la celebración de los sacramentos. Es necesario también tener en cuenta que la acción de la iglesia no se agota pues tampoco en la liturgia, porque la liturgia va acompañada de la catequesis, va acompañada del proceso mismo evangelizador, y recuerden que primero está el evangelizar que el sacramentalizar. Primero evangelizamos, luego celebramos los sacramentos. Por eso, de alguna manera, la celebración del sacramento es llevar a ofrecerle a Dios el culto que Él se merece, de lo que yo creo de Él, de lo que yo sé de Él, de lo que he aprendido de Él a través de la evangelización, y que lo llevo entonces como ofrenda, digámoslo así, a través del acto cultural que es la liturgia. Vivamos entonces la liturgia como expresión de nuestra fe, y vivamos entonces la liturgia en comunión con la iglesia, porque el pueblo de Dios se santifica a través de los signos sacramentales que vivenciamos a través de la liturgia. Por eso entonces tenemos como punto de partida la liturgia como la celebración cultural de los sacramentos, que es entonces lo que debo celebrar. No se les olvide entonces, queridos amigos, lo que yo creo de Dios lo celebro en la liturgia, lo celebro en los sacramentos. Los sacramentos son entonces la manera concreta a través de la cual yo ofrezco a Dios lo que creo, ofrezco a Dios lo que vivo. Lo que creo es la fe, lo que vivo son los mandamientos, lo que celebro son los sacramentos. Bueno, amigos televidentes, este año en nuestro Redescubrir 2020 nos va a acompañar siempre un testimonio de fe. Por eso démosle la bienvenida al señor Darío Saldarriaga, feligrés de nuestra comunidad, que en este día nos quiere compartir su experiencia de fe desde la liturgia. Bueno, entonces ahorita estoy aquí con el señor Darío Saldarriaga. Don Darío, bienvenido a nuestro programa. Muchas gracias, hermana Carmen, y para todos los televidentes un saludo muy especial para todos,
Muy contento de poder participar en este programa y compartir pues, mis experiencias cristianas, religiosas, ¿cierto? Que vamos a tocar en este día, en especial pues lo que corresponde a la liturgia de la iglesia. Gracias, don Darío. Y hoy en nuestro testimonio de fe vamos a tener un poco, como nos decía don Darío, compartir esta experiencia de vida cristiana y la liturgia. Entonces, don Darío, me gustaría que usted nos contara un poquito qué es la liturgia, ese concepto que usted ha aprendido también a través de la práctica, de la vivencia de las mismas celebraciones. Claro que sí, hermana Carmen. A ver, para iniciar esto es muy importante tener como el conocimiento de qué es la liturgia, cuál es el significado en sí de la liturgia. La iglesia nos dice que es el conjunto de signos, símbolos, con los que la iglesia rinde culto a Dios y se santifica. Es decir, que la liturgia es la que nos va mostrando, nos va dando a nosotros nos va mostrando el camino, nos va llevando hacia ese encuentro con Cristo. Es la vivencia misma, dice también aquí, es el ejercicio del oficio sacerdotal de Cristo. Decía el Papa Pío XII en la Constitución, en la encíclica Mediator Dei, donde habla como Cristo mediador, ¿cierto? De Dios mediador a la misma vez. Entonces ese encuentro con Cristo es la guía que nos va llevando para nosotros poder vivir un encuentro con el Señor ordenado, porque es lo que hace la iglesia, ordenar en un momento de oración, en la Eucaristía, en las oraciones litúrgicas del día que tienen para todos los religiosos, religiosas y en sí para todo el pueblo sacerdotal, ¿cierto? También para nosotros los laicos que podemos participar de algunas oraciones litúrgicas del día. Sí, y ahora que usted habla de este sacerdocio, recordemos, televidentes, que todos por el bautismo somos también sacerdotes, entonces podemos ejercer este servicio público que es el de la liturgia, el de la oración. Don Darío, a propósito usted nos hablaba de algo ordenado, ¿cierto? Un modo de celebrar, de orar ordenado. En usted, ¿cómo ha influido la liturgia en su vida? O sea, ¿qué ha cambiado? ¿Qué le ha aportado de nuevo? ¿Qué le ha ayudado como a comprender la liturgia? Hermana, muchísimo. A ver, los cristianos y los católicos muchas veces decimos, yo voy a ir a la misa, el domingo es el día de obligación de ir a misa, entonces voy a la Eucaristía y yo vi misa, ¿cierto? Pero cuando uno tiene un conocimiento más claro, cuando yo empiezo a entrar en este camino, empiezo a conocer más de la riqueza tan grande que es la liturgia, me doy cuenta de que no es simplemente yo ir a ser un espectador más en la Eucaristía, de que yo la voy a vivir, de que yo voy a participar de ella. Por eso la iglesia tiene en la Eucaristía, por ejemplo, todos los momentos, el canto de entrada o la moción de entrada, está el momento penitencial, está el momento de la palabra, la liturgia, la palabra, está el momento de la consagración, están las posiciones litúrgicas que tenemos nosotros, cuando nos paramos, cuando nos sentamos. Por eso es muy importante conocer de esto, hermana, porque uno ve muchas veces una persona que por desconocimiento, me pasaba a mí hay veces, por desconocimiento yo llego y después del momento de la consagración me quedo de rodillas hasta el momento de la comunión. Pero cuando yo conozco de eso me doy cuenta de que cuando la iglesia nos dice póngase de rodillas es en el momento del sacrificio de Cristo. Pero cuando decimos anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección, me levanto, porque en ese momento Cristo resucitó. Entonces yo ya le voy encontrando un sentido a la oración. En las oraciones litúrgicas, mire que cuando estamos en la participación de las oraciones litúrgicas está la iglesia unida universalmente. Cada momento, en el momento de laudes, hora sexta o en vísperas, en el caso de las 3 que nosotros participamos, porque ustedes tienen muchas más. Pero en ese caso estamos unidos a la oración universal, estamos siendo el cuerpo místico de Cristo unidos en ese momento en la oración. De ahí la riqueza, la participación cuando nos unimos, porque el Señor dice, donde hay 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio. Es decir, la iglesia se reúne, en una oración como esta, está Cristo mismo ahí presente en nosotros, en ese cuerpo místico que es la iglesia. Claro, porque es que en la liturgia lo que hacemos es sumergirnos en ese misterio pascual de Jesús, de su encarnación, pasión, muerte, resurrección, ascensión al cielo, incluso la venida del Espíritu Santo. Don Darío, un poco retomando lo que usted nos decía sobre una expresión muy típica que escuchamos también entre las personas, voy a oír misa, ¿cierto? Después uno entrar como en este lenguaje, comprender el sentido de la celebración, decimos de que todos celebramos la Eucaristía, ¿cierto? Es el sacerdote como presidente de la asamblea que preside esa celebración, pero todos celebramos activamente la Sagrada Eucaristía.
¿Usted qué liturgia celebra? Porque usted ahorita nos hablaba de unas horas. ¿Usted cuáles son las liturgias de las que participa? A ver, como miembro de la comunidad de Lazos de Amor Mariano, nosotros tenemos unas prácticas, hermana, que hacemos, como de pronto las sugirió San Luis María Griñón de Montfort, que es el método por el que se consagró San Juan Pablo II y el que nosotros pues, nos hemos consagrado y seguimos. Más allí nos invitan a nosotros, en la medida de lo posible, porque a veces hay misioneros que estudian, trabajan, y usted se puede imaginar, las prácticas de nosotros más o menos son 2 horas y media al día. Entonces, agregarle de pronto todas estas otras prácticas de la iglesia, las horas litúrgicas, mucho no les da. Pero para quienes de pronto tenemos el tiempo, nos sugieren mucho que hagamos las horas litúrgicas. Yo, por ejemplo, trato de hacer siempre laudes, que es la oración de la mañana, ¿cierto? No la primera es oficio, que es la que ustedes hacen, pero nosotros hacemos laudes, que sería la primera para nosotros. Algunas veces hago la de sexta, que es a las 12 del día, y vísperas, que es ya entre 4 y 6 de la tarde, ¿cierto? En esas oraciones es muy importante lo que decía hermana, porque estamos allí unidos en esa oración con toda la Iglesia Universal. Cuando yo estoy haciendo esta oración, hay miles que en ese momento están unidos a mí haciendo esa oración. Tiene un poder grandísimo. Sabemos que desde el Antiguo Testamento veíamos cuando todo el pueblo unido oraba, esa oración llega a la presencia de Dios, porque es el pueblo que está clamando, ¿cierto? Entonces es muy linda, porque ahí y en estas oraciones, sobre todo hay plegarias, donde está orando toda la iglesia, haciendo esa plegaria por todas las necesidades de la iglesia, del Papa, de los obispos, de toda nuestra comunidad, ¿cierto? Y pues eso nos enriquece mucho. Son más o menos las prácticas en la oración que hacemos nosotros. Otra cosa muy linda, hermana, ya un poquito de parte de la pregunta que usted me hizo, que mencionaba también al inicio de la pregunta, que era pues como la introducción, es que cuando uno conoce un poco de la liturgia, nos damos cuenta de la importancia en la vida sacramental, ¿cierto? Y que es Cristo mismo quien, cuando el sacerdote sale revestido de allí, la casulla, la estola, es el mismo Cristo quien sale en él. Ya desaparece el hombre para venir Cristo a celebrar la Eucaristía, a celebrar el sacramento del matrimonio, a celebrar el bautismo, a celebrar el sacramento de la penitencia. Cada uno de los sacramentos está Cristo mismo allí. Entonces ahí es donde yo le encuentro un sentido. Yo me voy a confesar. ¿Para qué me voy a confesar con otro hombre? Es la expresión que escuchan mucho de muchas personas. Pero cuando yo estudio un poquito qué es la liturgia, qué me dice la iglesia, quién es el que está allí, me doy cuenta de que es el Cristo mismo. ¿Y por qué? Porque Cristo dio con su autoridad. Mateo capítulo 28, cuando resucita y le dice, vayan, y he resucitado y tengo toda potestad. Manda a los apóstoles a bautizar, a enseñar en nombre de él, le está dando una potestad en todos los apóstoles y en ella a la iglesia, para que la iglesia tenga esa autoridad de hacerlo. Entonces es muy bonito, porque allí uno va comprendiendo y va entendiendo, y que en cada parte de la Biblia está allí lo que la liturgia enseña. Por ejemplo, en el sacramento de la penitencia, ¿y dónde dice en la Biblia que es que yo tengo que ir con un sacerdote más pecador que yo a confesarme? Lean Mateo 20, versículo 23. Cuando le sopla sobre ellos y le dice, reciban el Espíritu Santo, a quienes perdonéis los pecados le quedan perdonados, y a quienes se los retengáis le quedan retenidos. Y otra cita, hermana, como para complementar, me gusta mucho complementar en estas charlas siempre con citas bíblicas. Sí, cuando el apóstol San Pablo está persiguiendo a la iglesia, ¿cuáles son las palabras que escucha cuando él va camino a Damasco? Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Saulo estaba persiguiendo a Cristo o a unos hombres que denunciaban a Cristo, ¿cierto? Entonces ahí es donde está la figura de Cristo en cada sacerdote, que por eso cuando él va a celebrar allí en la confesión, en la Eucaristía, en el bautismo, en el sacramento del matrimonio, en la unción de los enfermos, en todos estos sacramentos, allí está Cristo mismo, porque él los mandó, y quien va en nombre de Cristo va en persona de Cristo haciendo esto por el mundo, con la autoridad que la iglesia tiene. Eso es lo que llamamos in persona Christi, porque es el sacerdote en la persona de Jesús. Bueno, hermanos, este lindo testimonio de vida sobre la fe y la liturgia, que nos abre las puertas a otros testimonios, porque vamos a tocar el tema de los sacramentos, la liturgia, que es una palabra con la que tenemos que empezar a socializar y a relacionarnos mucho, porque de verdad que toda la vida de la iglesia gira en torno también a la vida litúrgica, y es la que nos da pie para vivir mejor nuestra fe, para expresarla comunitariamente y poder decir, es que yo estoy viviendo una vida acorde a lo que el Señor me pide. Hermano, si me permites complementarle, mire, por ejemplo, este tiempo litúrgico que estamos viviendo, Cuaresma. Hermana, qué belleza, qué oportunidad tan grande, donde la iglesia cada año
nos llama, nos convoca, hijos, vengan, reconcíliense con Dios. Por eso la iglesia manda que como mínimo el cristiano debe confesarse por lo menos una vez al año para comulgar por Pascua de Resurrección. Es un tiempo fuerte, es un tiempo de llamado, de cambio, de conversión, de transformación de nuestras vidas, de reconciliarnos con el hermano, con el que estamos enojados por algún error, por alguna dificultad, con nuestra familia. O sea, cada tiempo litúrgico, el tiempo que vivimos hace poco, el tiempo corre muy rápido, el tiempo de Adviento, ¿cierto? Donde la iglesia nos preparaba para ese nacimiento de Cristo, para... Vida tan cortita. Claro, y así, o sea, los tiempos litúrgicos de la iglesia, el calendario litúrgico que normalmente termina por allá finalizando noviembre, ¿cierto? Y donde se concluye ese tiempo litúrgico con la fiesta de Cristo Rey. O sea, la iglesia tiene una riqueza grandísima en cuanto a la liturgia para nosotros conocer, para poder amar. Dice que nadie puede amar lo que no conoce. ¿Cómo puedo yo amar a mi iglesia si no la conozco? Por eso la invitación para ustedes, amables televidentes, los invito para que conozcan un poquito. Hoy tenemos medios de comunicación, tenemos los medios suficientes. Se mete uno en internet, en YouTube, en Google. Vamos a buscar y vamos a ver qué es la liturgia, por qué la iglesia tiene esta liturgia, a qué me lleva. Si tienen el catecismo de la iglesia católica, no el folletico, el catecismo que es así como el que tiene la hermana aquí, que está forradito con un estuche de Biblia, pero que es así gordito como la Biblia. En este catecismo está en 4 bloques lo que es la fe del cristiano. Nos enseña toda la riqueza de la iglesia, el credo con todas sus explicaciones que de San Juan Pablo II y el Papa Emérito Benedicto XVI se tomaron el tiempo para explicarnos detalladamente todo esto, esa riqueza tan grande de la iglesia. Entonces, amables televidentes, los invito para que dediquemos un poco de tiempo al estudio, a conocer de la liturgia, a conocer de nuestra iglesia, que es una verdadera riqueza para nuestra alma. Don Darío, muchas gracias por su aporte, por compartirnos su experiencia de fe y liturgia en este programa. Y bueno, televidentes, aquí nos queda como este primer programa que nos abre a que conozcamos más acerca de la liturgia y sobre todo que nos vamos a concentrar en la segunda parte del Catecismo de la Iglesia Católica, donde se habla de la celebración del misterio de la vida cristiana. Dios le pague, don Darío. Dios le pague a usted, hermana, por esta oportunidad, a este medio, a Teleamalfi, que también nos regala este espacio para poder llegar a muchas personas que nos ven. La invitación es entonces para que estén siempre atentos a este programa, para que participen y para que nos vamos enriqueciendo y creciendo en la fe. Con este testimonio de fe que hemos visto en nuestro programa del día de hoy, voy a contarles algo. Si el año pasado teníamos un manos a la obra en cada programa, este año la diócesis nos hace la propuesta de una fórmula para implementar, para instaurar el reino de Dios en el cotidiano de cada uno de nosotros. Y se llama AFI, es decir, avanzar, fortalecer, implementar. Entonces vamos a ver en el AFI del día de hoy que nos tiene preparado el seminarista Sebastián Jaramillo, que está acompañando a nuestra comunidad durante este año. Dios los bendiga, les conceda una santa semana. No olviden seguir nuestro programa también por el canal de YouTube Parroquia La Inmaculada, Redescubrir 2020, y los esperamos aquí la próxima semana para que sigamos profundizando los sacramentos y mirando cómo vamos a vivir mejor nuestra vida en Cristo y cómo vamos a celebrar mejor el misterio de la vida cristiana. La diócesis de Santa Rosa de Osos nos ha presentado una fórmula para instaurar el reino de Dios, la fórmula de el AFI. Entonces, para esta semana nosotros podemos implementarla también. Entonces, en el avanzar, en el momento del avanzar, vamos a avanzar en el conocimiento de nuestro catecismo. El Catecismo de la Iglesia Católica, un compendio orgánico de la doctrina de la Iglesia, de lo que nosotros creemos, de nuestra fe. Importante es para nosotros conocerlo, importante es para nosotros avanzar en el conocimiento del Catecismo para poder dar
creencias, para poder dar respuesta de nuestra fe. Para esta semana entonces vamos a implementar la fórmula para la instauración del reino de Dios, el AFI. Estas 3 siglas, como ya lo hemos escuchado, significan avanzar, fortalecer, implementar. Entonces, como primero vamos a avanzar en el conocimiento del catecismo, redescubrir el catecismo de la Iglesia Católica. Recordemos que el catecismo es un compendio de normas, un compendio de la doctrina de nuestra fe, de la doctrina de la Iglesia. Qué bueno es para nosotros conocerlo, redescubrirlo para poder dar respuesta de nuestra fe. Fortalecer, vamos a fortalecer todos la vivencia de los sacramentos, la vivencia de esas acciones sacramentales que la Iglesia nos muestra, que la Iglesia nos regala, que la Iglesia nos presenta. Los sacramentos como respuesta a la fe, a la vida cristiana. Fortalecerlos, la Eucaristía, la confesión, todos los sacramentos, el matrimonio, los que puedan acercarse al sacramento del matrimonio, todos estos sacramentos, qué bueno es fortalecerlos para poder así acrecentar nuestra fe, acrecentar también nuestra acción pastoral. Y por último, implementar. Qué maravilloso sería implementar nosotros en las celebraciones litúrgicas todo lo que conocemos en la Eucaristía, implementar nuestros conocimientos, implementar todo lo que la Iglesia nos presenta, todo lo que la Iglesia nos regala. Canto, en fin, un sinnúmero de situaciones que podemos implementar en el conocimiento de nuestro catecismo. Pero la idea es instaurar el reino de Dios, es que la pastoral de nuestra parroquia se una a la pastoral diocesana para nosotros poder avanzar hacia el encuentro de la persona adorable de Jesucristo.